Entonces traigo tres ejercicios, ¿verdad? Siempre son todos del Sears. Ya comencé a grabar por si se lo consultan. La verdad es que los ejercicios son sumamente sencillos, no tienen mucha dificultad. Eh, y yo creería que podemos salir rápido de estos tres, ¿verdad? Ok, el primer ejercicio dice lo siguiente. Una rueda de la fortuna de 14 metros de radio gira sobre un eje horizontal. La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 7 metros sobre segundo. Entonces, esa es por rapidez lineal se refieren a la rapidez que nosotros conocemos. Tal vez ahorita no tenga mucho sentido que nosotros hablemos o le pongamos el apellido como lineal, dado a que no hemos visto la dinámica de rotación de un cuerpo rígido, entonces no hemos visto todas estas variables de forma angular, que es lo que miramos en la tercera unidad. Pero por los momentos sería la velocidad que nosotros hemos estado dibujando anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está o algo está girando, ¿verdad? Y esta es una velocidad lineal, ¿verdad? Que es tangente a la trayectoria, ¿verdad? Dice el ejercicio, ¿qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar? Y me preguntan, bueno, primero que todo, magnitud, dirección de aceleración al pasar por A, el punto más bajo, B, el punto más alto, y C me dice cuánto tiempo tarda una revolución de la rueda. Es sumamente sencillo lo que nos están pidiendo, ¿verdad? No tiene un grado de dificultad tan alto. Eh, y bueno, en general, ¿verdad? Eh, los únicos dos datos que a mí me da el ejercicio, ¿ok? Son que la rapidez es 7 metros sobre segundo y el radio de esta rueda, ¿verdad? Por lo tanto, el radio de la trayectoria, por ejemplo, de esta persona, ¿verdad? Esta persona se movería en un círculo que es el mismo círculo que la rueda, ¿verdad? Entonces el radio de esta trayectoria es de 14.0 metros. ¿Ok? Esos son los datos que me dan a mí. Y me consultan a cuál es la aceleración radial y cuál es la dirección de esa aceleración radial, ¿verdad? Para empezar me dicen en el punto más bajo de su movimiento. ¿Ok? En el punto más bajo del movimiento. Entonces, basta con que nosotros calculemos, pues, ok, ¿cuánto es la aceleración radial? Tenemos que recordar nosotros cuál es, ok, la fórmula de aceleración radial, que ya la vimos, era b cuadrado sobre r, si ustedes lo recuerdan, b cuadrado sobre r es la fórmula de aceleración radial y basta con, pues, hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el cálculo, esto sería b cuadrado, o sea, 7.00 al cuadrado sobre r, que es 14. Y bueno, en realidad no hay necesidad de sacar esto, de sacar la calculadora, ¿verdad? Esto es 7 por 7, esto es 2 por 7. Este con este se cancela. Y es un cálculo sumamente sencillo. 7 medios es 3.5, ¿verdad? Y esa es la magnitud de la aceleración radial. Ok. Solo voy a
hacer algo porque no me gusta cómo queda en ese lado, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos que estudiar, esa es la aceleración radial, cheque, y nosotros nos tenemos que preguntar o nos consultan en qué dirección va la aceleración. Y recordemos nosotros que en el movimiento circular uniforme, que es como lo que nosotros tenemos acá, porque dice que esta velocidad o rapidez lineal es constante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que no importa en qué punto esté yo de la trayectoria, la aceleración radial, digamos, si yo estoy acá, siempre va a ir apuntando hacia el centro, ¿ok? O bueno, en general la aceleración, no la aceleración radial, la aceleración va a ir apuntando hacia el centro, y como es movimiento circular uniforme, solo hay componente radial, ¿verdad? Entonces aquí nuestra conclusión debería de ser que en el punto más bajo, o podemos decir, siempre concluir debido a que es movimiento circular uniforme, la aceleración siempre es hacia el centro. Por lo tanto, hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el punto más bajo, la aceleración de esta persona, ¿verdad? La aceleración siempre va a ser hacia el centro. Entonces, en este caso, si estamos abajo, el centro es directamente hacia arriba, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia del inciso A con el inciso B? La única diferencia es que me la preguntan en el punto más alto. Podríamos creer nosotros, ¿verdad? Que es diferente. Pero voy a copiar esto de acá. Pero si se fijan, esta fórmula de la aceleración radial es independiente de dónde estoy ubicado yo, ¿verdad? Simplemente si la rapidez es constante, yo puedo encontrar la aceleración radial con esta misma fórmula. Entonces, si yo estoy en el punto más alto, esto no cambia, sigue siendo la misma magnitud de la aceleración. Ahora, lo que sí cambia es la dirección de la aceleración, ¿cierto? La aceleración ya no es hacia arriba. Hacia arriba lo había puesto, ¿verdad? Sí. Sino que la explicación es exactamente la misma, ¿verdad? Debido a que es movimiento circular uniforme, la aceleración siempre es hacia el centro. Por lo tanto, cuando estamos en el punto, y en este caso sería más alto, la aceleración es 3.5 metros sobre segundo pero cuadrado. Pero ¿a dónde? Si estamos nosotros en el punto más alto, entonces la aceleración siempre va a apuntar, como es movimiento circular uniforme, siempre va a apuntar, va a ser solo radial y va a apuntar hacia el centro. ¿Hay alguna pregunta con esos primeros dos incisos? Creo que no, ¿verdad? Es muy claro. O sea, no debe haber mucha dificultad, creo yo, en identificar que la fórmula es la misma, sin importar si yo estoy a la izquierda, si yo estoy a la derecha, si yo estoy arriba, arriba a la izquierda, ¿verdad? Abajo a la izquierda.
En cualquier punto la aceleración siempre va a ser v cuadrado sobre r y siempre va a apuntar hacia el centro. El tercer inciso, mejor dicho, me dice a mí cuánto tiempo tarda una revolución de la rueda. O sea, cuánto el tiempo de una revolución es la definición de quién. De lo que habíamos definido nosotros como el periodo. Y recuerden que nosotros habíamos definido que la aceleración radial también la podía encontrar en términos de quién. De 4 pi cuadrado r sobre el periodo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer un despeje. T es igual 4 pi cuadrado r sobre a rad. Esta t pasa a multiplicar y esto luego pasa a dividir. Y si verificamos las unidades, ¿verdad? Esto es constante, esto es metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces me debería de faltar a mí alguna algo por acá, ¿verdad? Déjenme ver, tal vez metros sobre segundo. Sí, aquí me debería de faltar a mí algún cuadrado, ¿verdad? Que se me fue desde ayer, ¿verdad? Se fijan cómo era v cuadrado, ¿verdad? Y v es esto. Entonces me faltó poner el cuadrado de acá, ¿ok? Es a rad de b cuadrado sobre r. Entonces es 4 pi cuadrado r cuadrado sobre t cuadrado, ¿ok? Y la r se cancela con esta de acá, ¿verdad? Entonces me faltaba ese t cuadrado. ¿Cómo me di cuenta de que tenía un error ayer, verdad? O sea, porque esta es la fórmula que yo les puse ayer. ¿Cómo me di cuenta? Simplemente haciendo este chequeo de unidades, ¿verdad? Entonces este es t cuadrado. Entonces esta fórmula tiene que ir a la 1 medio, ¿ok? Porque ya despejo sacando la raíz al otro lado. Para ese sí ocupo la calculadora, ¿cierto? No puedo hacerlo de un solo. Entonces es raíz de quién. Arriba tengo 4 por pi cuadrado por r que era 14. Y eso lo divido todo. Bueno, lo voy a poner en paréntesis solo para que se entienda. En este caso la calculadora lo toma igual, pero divido todo entre a rad que era 3.5. Y voy a dejar todo esto dentro del paréntesis para que la calculadora comprenda que toda esa división está dentro de la raíz, ¿ok? ¿Se fijan? ¿Qué tengo yo adentro de la raíz? 4 pi cuadrado por 14 entre 3.5. Y eso me da 4 pi, que es 12.56, 12.6 por las cifras segundos, ¿verdad? Y de nuevo, pues simplemente es una aplicación de la fórmula, ¿verdad? O sea, aplicamos la otra fórmula que nosotros tenemos para la aceleración radial y conseguimos cuál es el valor de el periodo. Y del capítulo 3 pues no hay mucho. Si se fijan, ¿a qué llegamos nosotros? Bueno, de la sección 3.4 mejor dicho, ¿a qué es a lo que nosotros arribamos? Arribamos a estas dos, bueno, a esto, ¿verdad? De que siempre apunta hacia el centro, a esta expresión para la aceleración radial y a esta expresión para la aceleración radial. Entonces del capítulo 3, bueno, de la sección 3.4 no va a haber mucho, o sea, mucha dificultad. Eso va a ser la mayoría de las cosas que nos van a preguntar. No sé si hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos.
Pasemos entonces a ejercicios del capítulo 5, ¿verdad? De la sección 5.4. Y el primer ejercicio dice, el 5.42, siempre del Sears. Dice, un carrito con masa de 0.800 kilogramos, ¿ok? Viaja con rapidez constante, de nuevo rapidez constante, me dice movimiento circular uniforme, ¿verdad? En el interior de una pista circular vertical de radio 5.00 metros, como se muestra en la figura. Si la fuerza normal ejercida por la pista sobre el carrito cuando está en la parte superior de la pista es de 6 newtons, ¿cuál es la fuerza normal sobre el carrito cuando se encuentra en la parte inferior, en el punto A? Y por los momentos vamos a ignorar este 12 que sale acá. ¿Por qué les digo que lo vamos a ignorar? No puedo... Tengo que borrarlo. Bueno, solo lo voy a tachar. Porque este 12, esta figura se usa para dos ejercicios, ¿verdad? Pero este 12 no es dato de este ejercicio, ¿verdad? Entonces, por los momentos no. Este 12 no nos dice nada a nosotros, ¿verdad? Simplemente esta es la situación que tenemos según lo que se nos planteó acá, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los datos que me brinda el ejercicio? Pues la masa del carrito, 0.800. El hecho de que yo sé que es movimiento circular uniforme. El radio que es de 5.00 metros. Y que la normal en el punto B es igual a ¿cuánto? 6.00 newtons. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Cuánto vale la normal en A? Y ustedes podrán pensar que la normal en A y la normal en B van a ser las mismas, pero no necesariamente es así, y ya vamos a ver por qué. Y pues al final es del capítulo 5 de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer para resolver un ejercicio de fuerzas? Lo primero es plantear un diagrama de cuerpo libre. ¿Quién me pide, qué es lo que me piden a mí? La normal en A. Entonces vamos a plantear un diagrama de cuerpo libre acá, o sea, en este punto, en A, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Pues yo tendría un eje que sería tangencial al círculo, ¿cierto? Y un eje que es normal o perpendicular al círculo, ¿verdad? Entonces, aquí digo yo dirección tangencial. Lo puedo dejar solo como T. Y esta yo sé que es la dirección radial. Debido a que es movimiento circular uniforme, yo sé que este carrito está en ese punto acelerando hacia allá con una aceleración a rad, ok. Eso lo voy a identificar aquí también. ¿Y cuáles son las únicas dos fuerzas que hay sobre el carrito? Pues estas son una fuerza normal, NA, ¿okay? El carrito tiene sus llantas y aquí está la pista, entonces están en contacto. Una normal NA, que es lo que nos piden, y el peso que va hacia abajo, ¿verdad? W. Entonces las fuerzas acá son NA hacia arriba, W hacia abajo. Recuerden, W es igual a mg. Aplico la segunda ley en forma radial, como yo les había dicho, en la dirección radial. La sumatoria de fuerzas radiales es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración radial. Y eso es lo mismo que tener la sumatoria de fuerzas radiales, sería la normal en A
menos el peso que es mg es igual a ¿quién? A m por a rad. Yo no tengo a rad, ¿cierto? Pero yo sé que a rad, para dejarlo en términos de algo que tengo, es b cuadrado sobre r. Y yo me consulto, ¿verdad? Siempre en esta primera ecuación que yo tengo acá. Esto es lo que quiero encontrar. Lo tengo, es una constante. Lo tengo, no lo tengo, porque recuerden que aquel dato es para otro ejercicio, ¿verdad? El enunciado en este caso aquí no me dice nada de cuánto es la rapidez. Y R lo tengo. Entonces la pregunta es, uy, no tengo la rapidez. O, no, o en general, desde acá lo puedo, si quiero dejarlo simplemente como aceleración radial, no tengo cuánto es la aceleración radial. Cualquiera de las dos que ustedes puedan pensar. Y en el único otro punto del viaje donde yo tengo datos es cuando estamos en B, ¿cierto? Porque cuando estamos en B, a mí el ejercicio me dice que la fuerza normal en este punto es de 6.00 newtons. Entonces vamos a analizar ese nuevo punto. Entonces aquí vamos a ponerle A. Aquí voy a poner P. De nuevo hago yo mis ejes, ¿verdad? Un eje de estos es tangencial a la trayectoria, el otro es perpendicular. Entonces, tangencial, radial. ¿Y cuáles son las fuerzas? El peso sigue estando presente, ¿verdad? El peso sigue estando presente y el peso va directamente hacia abajo, ¿verdad? El peso siempre va hacia abajo. Ahora la pregunta interesante, lo voy a poner en celeste, ¿va? Es a dónde apunta la fuerza normal cuando el carrito está arriba. Entonces recordemos, la fuerza normal es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces la superficie en este caso es esta. Y las llantas están en contacto con esa superficie. Entonces la normal de este carrito que hay sobre este carrito debido a la pista es una fuerza perpendicular a esa superficie, ¿verdad? O sea, acá. La normal ahí arriba es hacia abajo, ¿verdad? Es lo mismo como que ustedes piensen, oh, vaya, que yo tengo un techo, yo lo logro alcanzar con mi mano, si yo empujo el techo aplica una fuerza normal directamente hacia abajo sobre mí, ¿verdad? El techo no me está empujando hacia arriba, ¿ok? La fuerza perpendicular que el techo ejerce sobre mi mano, si yo estoy en contacto con el techo, es hacia abajo. Lo mismo que está pasando acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, la normal B es hacia abajo. Y nosotros sabemos que como estamos en el punto más alto, la aceleración en movimiento circular uniforme siempre va hacia el centro. Entonces, la aceleración radial en este caso va hacia abajo. Y yo puedo plantear de nuevo sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial. Y esto es lo mismo que tener NB positivo porque va en la misma dirección que la aceleración, más el peso positivo porque va en la misma dirección que la aceleración, es igual a masa. Bueno, el peso lo puedo reescribir ya, ¿verdad? El peso sigue siendo siempre mg. Es igual a masa por la aceleración radial. Y a mí este ejercicio pues me dijo cuánto es NB, yo sé cuánto es esto es una constante, yo sé cuánto es esto y esto no lo tengo, pero esto es lo que yo necesito allá, ¿cierto? Entonces despejo a rad es quién, es NB más mg sobre m, ¿ok? Sustituyo esa ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ok? Y me queda NA menos mg, ¿cierto?
es igual a m por esto, ¿verdad? Aceleración radial, que es eso, nb más mg dividido entre m. Esta m se cancela y despejamos para lo que me pedía el ejercicio, que es NA. MG está restando, pasa sumando, ¿verdad? Entonces quedaría MG más NB más MG, ¿ok? O sea, NA es igual a ¿quién? NB más 2 veces MG. Esto era 6. Esto era 0.800. Entonces me queda 6 más 2 veces por 0.8 por 9.8. 21.68. A 3 cifras significativas me queda 21.7. Entonces la normal en A es igual a 21.7 newtons. Y esa sería la respuesta de cuánto vale la normal. Podemos ver que en este tipo de movimiento esa fuerza normal no es igual arriba que abajo, y podríamos preguntarnos por qué es mayor la fuerza normal abajo que la fuerza normal arriba. Pues miren, tenemos que recordar que el cuerpo siempre está acelerando hacia el centro. En el caso de abajo, la fuerza normal va hacia el centro, o sea que la fuerza normal está apoyando el movimiento, ¿cierto? Apoyando esa aceleración. Y el peso va hacia abajo, o sea que el peso en realidad no está ayudando en la aceleración, el peso está en contra de la aceleración. Por lo tanto, para mantener ese valor constante, esa fuerza normal en ese punto más bajo es mayor, ¿verdad? O sea, es mayor. Mientras que cuando van arriba, el peso también sigue estando hacia abajo, ¿verdad? La aceleración es hacia abajo, ¿ok? El peso es hacia abajo y la normal B es hacia abajo. Entonces el peso en el punto de arriba le está ayudando, esa fuerza está aportando hacia la dirección de aceleración. Por lo tanto, para mantener el mismo valor de Arrad, no se necesita una fuerza normal tan grande, ¿verdad? No ocupa equiparar lo que en teoría le está restando el peso cuando está aquí abajo, ¿verdad? Y eso ustedes se lo pueden imaginar, por ejemplo, en una montaña rusa, ¿verdad? Creo que si hay un, un bucle como este, ¿verdad? Un loop, ustedes deberían de sentir como, por decir así, ¿verdad? De sentirse más pesados en el momento en el que van abajo que en el que van arriba, ¿verdad? De hecho, en el que van arriba nos sentimos un poquito livianos o como que nos vamos a caer, porque la fuerza normal que está sobre nuestros cuerpos, o sea, que es la que tenemos el contacto con el asiento en el cual vamos de la montaña rusa, sería menor, ¿verdad? Entonces sentiríamos, por decir así, como que nos vamos a soltar del asiento, mientras que cuando estamos abajo se siente más la fuerza normal, el contacto con el asiento, ¿verdad? Y aquí toqué un punto interesante que solo una... Aquí, ¿verdad? Que es importante para los cálculos en el examen de mañana. Se fijan bien que aquí hay NB, 2 es una constante, entonces no importan las unidades, ¿verdad? M, que es un dato, y G. G, el libro a nosotros nos dice que es 9.8, ¿verdad? Metros sobre segundo cuadrado. Y esto lo vamos a tomar como una constante. Entonces, cuando hacemos cálculos, o sea, constante del libro, ¿verdad? Cuando hacemos cálculos con esta G, no tomamos en cuenta sus cifras significativas, ¿verdad?
O sea, solo tomo en cuenta las cifras significativas de quién, de los datos. Y son 3 cifras significativas para los datos, para ambos, ¿verdad? Entonces yo la respuesta la dejé con 3 cifras significativas. Si yo hubiese tomado en cuenta las cifras significativas de G, que el G del libro es 9.8, mi respuesta tuviera que haber sido 22. ¿Ok? Porque tendría que dejarlo a 2 cifras, redondear, 22. Pero la G, la cifra que yo recuerdo que en algún punto les dije, no sé si vamos a usar 9.8 o 9.81 o si va a depender del ejercicio. En general ustedes siempre calculen, y eso se lo digo hasta ahorita porque la verdad hasta ayer tuvimos una reunión del examen. Y pues yo consulté y me dijeron sí, que vamos a usar siempre 9.8 y que eso no lo tomen en cuenta para el cálculo de las cifras, ¿verdad? El cálculo de las cifras ustedes se van únicamente por los datos, ¿verdad? Por los datos del ejercicio, no por valores constantes como G, como pi, como la letra E, que es un número, una constante, ¿verdad? Entonces, eso no se toma en cuenta para el cálculo o bueno, para los redondeos de cifras significativas. ¿Alguna consulta? Este ejercicio es sencillo, ¿verdad? El otro que tengo eh, el otro que tengo es un poquito más complicado, pero no deja de ser, pues, este tema no, creo yo, ¿verdad? No es tan difícil en general, ¿verdad? Siempre del Sears, el 5.110. Ok, el 5.110. Y el ejercicio dice lo siguiente, ¿verdad? El bloque de 4 kilogramos, que es el bloque que podemos ver en la figura, ¿cierto? Voy a subrayar estos 4 kilogramos de la figura. Está sujeto a una varilla vertical, que es esta de acá, con 2 cuerdas. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, ¿verdad? Entonces esto estaría girando así. O sea, hace un círculo. Si nosotros ponemos, hago yo un sistema de referencia en 3 dimensiones, ¿verdad? Esta caja va a girar en este plano, ¿verdad? En este plano, ¿ok? Creo que sí se comprende, ¿verdad? Mantiene el mismo valor, o sea, esta misma altura, por decir así, ¿verdad? Hace un círculo que es completamente horizontal. Entonces dice, cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, las cuerdas se extienden como se indica en el diagrama y la tensión en la cuerda superior es de 80 newtons. Inciso A, ¿qué tensión hay en la cuerda inferior? Inciso B, ¿cuántas revoluciones por minuto realiza el sistema? Inciso C, calcule las revoluciones por minuto con las que la cuerda inferior pierde su tensión. Calcule las revoluciones por minuto. Pierde su tensión la cuerda inferior, ¿verdad? Y inciso D, explique qué sucede si el número de RPM es menor al del inciso C. ¿Ok? Entonces, hay bastante información aquí en este ejercicio, ¿verdad? Lo que nos piden primero es que encontremos la tensión. Entonces, lo primero que tenemos que identificar nosotros es, pues, como les digo, cómo es el movimiento. Yo ya les dije, como esta es una vista en un plano, ¿verdad? Es un poco difícil dibujar el círculo que forma, ¿verdad? Pero sería más o menos un círculo acá que es a la misma altura, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense bien que hay ciertos datos que el ejercicio no me los da directo. Por ejemplo, el radio de ese círculo sería una distancia que va desde acá hasta acá, ¿verdad?
ese sería el radio del círculo. Y esa distancia, este radio, no es un dato. Pero resulta que, obviamente, si nosotros miramos que este es 1.25 y este es 1.25 y este 2, este es un triángulo, ¿cómo se llamaban estos? Isósceles, ¿cierto? Dos lados iguales, uno diferente. Este triángulo que voy a marcar en rosado. Ok. Es un triángulo isósceles. Y esta línea de acá ustedes pueden ver es perpendicular, ¿cierto? Entonces, al ser así, esa línea en realidad parte a la mitad de este lado de acá, ¿cierto? Entonces, si de acá a acá hay 2.00 metros, eso quiere decir que la mitad es solo 1.00 metros, ¿cierto? Y esto sigue siendo 1.25, esto sigue siendo 1.25 y esto es R. Entonces, ¿cómo puedo encontrar R yo? Pues fíjense bien, como es un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Ok? Yo puedo hacer que la hipotenusa, ¿verdad?, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, esto es Pitágoras, ¿verdad? Bueno, ya ustedes ya lo saben. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿quién es la hipotenusa para este triángulo? Es 1.25, ¿cierto? Al cuadrado. Y los catetos son el radio del círculo, ¿verdad? El radio de giro del círculo. Y el otro cateto es 1.00. ¿Ok? 1.00 metros al cuadrado. Vamos a poner en un paréntesis. Entonces, a partir de este yo puedo sacar R es igual a ¿quién? A la raíz de ¿quién? 1.25 al cuadrado más 1.00 al cuadrado. Ok. No, perdón, menos, ¿verdad? Porque este pasa al otro lado restando. Entonces yo tengo 1.25 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Eso me da ese número, pero es la raíz la que yo ocupo. Raíz de la respuesta es 3/4 o 0.75. Entonces ese radio de giro R es igual a 0.75. Ok, entonces ya tengo yo el radio de giro y ya puedo empezar a plantear cosas más interesantes, cosas que nos importan a nosotros para resolver el ejercicio. Entonces fíjense bien, voy a borrar el triangulito de acá y les voy a dibujar cuáles son las fuerzas que hay sobre la caja. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, esta cuerda estaría aplicándole una tensión, ¿verdad? Obviamente yo ya les dije, las cuerdas no pueden jalar, empujar una cosa, ¿verdad? Porque si la cuerda quisiese empujar, se dejaría de tener tensión, ¿cierto? Entonces la cuerda siempre jala el objeto. Entonces aquí hay una tensión, voy a ponerle tensión superior. Aquí habría otra tensión que también está jalando, tensión inferior. ¿Qué otra fuerza está presente? Recordemos el peso siempre está presente y es directamente hacia abajo. Ahora la pregunta,
¿cuál es el sistema de referencia que nosotros vamos a tomar para resolver el ejercicio? Recuerden, en el caso, si bien se va a ver como X y Y, ¿verdad? Pero en el caso de movimiento circular, nosotros dividimos las dos direcciones en una que sea radial, o sea, un radio del círculo. Recordemos, el círculo aquí sería algo más o menos así, ¿verdad? Entonces, una dirección sería esta y la otra tangencial al círculo, ¿verdad? Bueno, el círculo va por acá, pero lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Que esto es tangente al círculo. Es un poco difícil de ver, ¿verdad? Pero es un caso similar a este, ¿verdad? O sea, este es el círculo, solo que hay una cuerda aquí abajo, ¿verdad? Este es el círculo, nosotros definimos una dirección, ¿ok? Que es radial y la otra, que en este caso es una dirección Y, ¿verdad? Ahí aparecen las otras fuerzas como esta, ¿verdad? Que era la fuerza de la cuerda. Nosotros la vamos a ocupar descomponer, ¿verdad? En una componente que es tangencial al círculo y una que es radial al círculo, ¿verdad? Al eje de giro, bueno, perdón, al círculo, a la trayectoria de giro. Entonces lo mismo pasa acá, ¿ok? Yo tengo esto por acá, este es mi sistema, esto es tangencial al círculo, esto es radial, ¿ok? Entonces ahí puedo definir mi sistema. En ese punto, ¿en qué dirección iría la aceleración? Hacia la izquierda, ¿verdad? Porque siempre va apuntando hacia el centro del giro, ¿verdad? Ahora, pues una consulta que nos podemos hacer es cuánto valen estos ángulos, ¿ok? ¿Cuánto valen estos ángulos? Ya vamos a ver que los vamos a ocupar. Entonces vamos a hacer, basados en lo que yo les dije, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ok? El diagrama de cuerpo libre del objeto. Entonces, ¿yo qué es lo que tendría? Una dirección acá, que va a ser mi dirección radial. Una dirección acá, que va a ser la tangencial. Yo sé que en este caso, para ese punto que estoy analizando, ¿verdad? De la figura, la aceleración radial es hacia la izquierda porque tiene que ir hacia el centro del círculo. Yo sé que existe una fuerza que es el peso, ¿ok? El peso que va directamente hacia abajo. Entonces el peso me ayuda a mí a acelerar. No, en este caso el peso es una fuerza tangencial. Entonces no aporta a la aceleración como tal. Y tengo yo dos fuerzas, ¿verdad? La tensión superior, que es una tensión que va más o menos por acá. Si nosotros nos fijamos en la figura, ¿verdad? Va hacia el cuarto, bueno, perdón, hacia el segundo cuadrante, ¿verdad? Una fuerza que va por acá y otra fuerza que va por acá. Y estas son la tensión superior y la tensión inferior. Y la consulta que nosotros nos hacemos es cuánto vale, o sea, yo ocupo descomponer estas tensiones, ¿verdad? Como su componente lo vamos a poner este acá. Aquí le voy a llamar por simplicidad XY, ¿verdad? De nuevo, pero ya sabemos que X es radial, Y es tangencial. Su componente y su componente X. Y lo mismo puedo hacer yo con este. No lo voy a dibujar acá para que no quede muy, sino que lo voy a dibujar acá. Es lo mismo como dibujo el triángulo, ¿verdad? Pensándolo bien, solo por... Voy a dibujar los dos triángulos del mismo lado. Me fijé en algo. No significa que no pueda, pero los voy a dibujar los dos del mismo lado y simplemente los voy a poner con colores distintos. TSX, TSY, de naranja tendría yo
TIX, TIY. Ok. Entonces lo que nosotros ocupamos para encontrar esas componentes es desde luego cuánto vale esto y cuánto vale este. Que resulta que porque es un triángulo, ¿verdad? Isósceles y esta línea es horizontal, ¿verdad? O sea, viene perpendicular acá. Este ángulo y este ángulo, por cómo está distribuido, es el mismo, ¿cierto? ¿Y cómo encuentro yo ese triángulo teta? Pues fíjense bien que yo tengo acá este triángulo, ¿verdad? 1.0, 1.25, ángulo recto, 0.75 y teta. ¿Cómo encuentro el ángulo teta? Pues tengo todos los lados del triángulo, yo puedo encontrarlo como yo desee. Voy a utilizar este y este porque esos son datos del ejercicio. Pero ustedes lo pueden encontrar perfectamente con este, debería de dar igual. Entonces este es opuesto, ¿cierto? Opuesto. Y este de acá es hipotenusa, ¿cierto? Entonces opuesto sobre hipotenusa. Teta es entonces el seno inverso del lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces yo hago seno inverso, shift seno, de 1 entre 1.25 y eso en grados, porque aquí tengo el indicador de que está en grados mi calculadora, 53.1. Teta es 53.1. Entonces, si fijan, este ejercicio tiene pues un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos trabajar un poquito con la geometría de cómo está la situación. Pero ahora que ya tengo esto, yo sé dos cosas, ¿verdad? No lo vamos a lograr terminar, creo. O sea, ya faltan 2 minutos, entonces solo se lo voy a dejar planteado. No nos lo dice en realidad el ejercicio, pero estos son movimiento circular uniforme. O sea, todos los ejercicios que estamos haciendo es de movimiento circular uniforme, ¿verdad? En este caso no miro algún lugar a donde lo explique o lo digan de forma explícita, pero el ejercicio es así, ¿verdad? Si no fuera movimiento circular uniforme no podríamos resolverlo porque no tendríamos un indicador de cuánto es la aceleración tangencial. Entonces, simplemente nosotros sabemos que como es movimiento circular uniforme, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración radial, pero también que la sumatoria de fuerzas tangenciales, como es MCU, son igual a 0. Entonces, si yo primero hago la sumatoria de fuerzas radiales, yo me voy a encontrar, ahí aparecen las dos tensiones, ¿cierto? Pero me voy a encontrar con el hecho de que no tengo la aceleración radial. Y podríamos decir, pero podemos escribir la aceleración radial en términos de la rapidez o en términos de... Pero todos esos datos no me los dan. Pero si yo estudio este de acá, ¿ok? Como es igual a 0, no tengo el problema porque solo aparecen las fuerzas, ¿verdad? Entonces yo hago sumatoria de fuerzas tangenciales igual a 0. Yo defino, en el caso de el eje radial, yo defino positivo acá, negativo acá, por la dirección de la aceleración. En el caso del eje tangencial, ¿verdad? Yo puedo definirlo como yo quiera, entonces, porque no acelera ni arriba ni hacia abajo, acelera siempre hacia el centro del círculo, ¿verdad? Entonces lo vamos a definir positivo arriba, negativo abajo. Entonces, ¿cuáles son mis fuerzas tangenciales? Sería TSY hacia arriba,
T y Y hacia abajo y T y W hacia abajo. Entonces tengo TSY menos TIY menos MG es igual a 0. Y del triangulito que se forma acá, no creo que sea necesario que se los explique mucho, ¿verdad? T y Y es el opuesto, ¿verdad? Entonces esto es, y TSY también es el opuesto, entonces esto es TS seno de sub S seno del ángulo teta menos TI seno del ángulo teta menos MG igual a 0. Y a partir de esto nosotros hacemos el despeje para TI y encontramos cuánto es nuestra tensión, ¿verdad? Eso ya es un despeje. Esto sería el inciso A. Una vez que ustedes tienen la aceleración, me pregunta a mí cuántas revoluciones por minuto. Revolución por minuto es una velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago inciso B, sumatoria de fuerzas radiales. Fuerzas radiales hay 2 únicamente. Eso es igual a masa por aceleración radial. Y ambas fuerzas radiales van hacia la izquierda, o sea que ambas serían positivas, o sea TS coseno de teta más TI coseno de teta igual a masa por velocidad al cuadrado sobre R. Hago el trabajo, despejo para V y obtengo la respuesta. Ojo, cuando yo encuentro la respuesta directamente, T y T está en newtons, entonces esta respuesta me va a salir a mí en metros sobre segundo. Entonces tengo que convertirla a revoluciones por minuto. El inciso C me dice calculen las RPM cuando la cuerda inferior pierde su tensión. Entonces lo que me están diciendo es, ok, velocidad me piden, calcule las revoluciones, sí. Es volver a hacer lo mismo del inciso B. Pero me están diciendo, ok, la tensión inferior es 0. O sea, va a una velocidad de tal forma de que esa tensión abajo es 0. Y lo último que me preguntan es, explique qué sucede si el número de RPM es menor que este, ¿verdad? O sea, si la tensión es 0, básicamente lo que sucedería sería lo siguiente, ¿verdad? Si no gira lo suficientemente rápido el sistema, el círculo obviamente no sería tan abierto, ¿verdad? Sino que el círculo sería, digamos, más por acá. Esta cuerda siempre va a quedar, la de arriba, siempre va a quedar tensa, pero esta de abajo no va, o sea, va a estar suelta. Es como que ya no sería el caso, por decir así, ya no sería el caso de las dos cuerdas no están haciendo el giro, ¿verdad? Sino que retornamos al caso de básicamente un péndulo cónico. Porque si va demasiado lento, ustedes se lo pueden imaginar, ¿verdad? Si va demasiado lento, el círculo es bien pequeño y la cuerda de abajo no se logra tensar. Mientras que si va más rápido, en cuanto más rápido va, más se tensan las cuerdas. ¿Ok? Y eso ustedes lo pueden ver con cuál es esa velocidad en la cual se deja de tensar la cuerda o en la cual se comienza a tensar la cuerda de abajo, como sea que lo analicen. Se encuentra asumiendo esto. ¿Qué pasa si la tensión es 0? Ah, ok. La velocidad es tanto. Esa es la velocidad límite en el cual la cuerda se tensa o deja de tensarse, como sea que lo miren. Eso es todo por la clase de hoy, muchachos. Bueno, como les había dicho anteriormente, esta era la última clase antes de la prueba, ¿verdad? Mañana no va a haber clase.
Aproximadamente 2 personas, creo que ahorita me escribió durante la clase una tercera persona acerca del horario del examen. Les recuerdo, el horario del examen es a las 12. Esto se definió desde el primer día de clases y no puedo, o sea, no puedo cambiarles el horario de examen sin que ustedes me hayan mostrado. Bueno, para empezar, si ocupan cambiar el horario del examen, por favor menciónenmelo, ¿verdad? No puedo, o sea, no. Aunque ustedes ya me hayan entregado la excusa anteriormente, siempre que vayamos a una prueba, siempre que vayamos a un examen, recuérdenmelo por favor porque no quedan catalogados así en el campus, ¿verdad? Sino que es manual que tengo que hacer esto yo. Entonces, en el caso de que alguien por cuestión de trabajo no pueda, en el caso de que alguien por cuestión de otro examen no pueda, solo muéstreme la evidencia de hacer del trabajo o del examen. Tienen 3 días, en caso de que no puedan el mero día, ¿verdad? Pues tienen un rango de 3 días para mostrarme la evidencia, ¿verdad? Y que se lo pueda reprogramar yo en otro día el examen, ¿verdad? Eh, y bueno, mañana no hay clase y si todo sale bien, el lunes comenzaría a darles clase la licenciada Lía Vázquez durante 3 semanas. No sé si hay alguna consulta. Sí, ingeniero, respecto a al control de lectura de la semana pasada, ¿se va a habilitar la revisión o mínimo la nota? Fíjese que no lo he hecho, pero ya debería de hacerlo. Lo voy a decir así en el video. No lo he hecho porque, si no me equivoco, había personas que me solicitó si lo podían hacer en otro horario. Ok, yo tengo esto en la... Pero que no me había dado todavía las evidencias de por qué no lo podían hacer en ese horario. Entonces, no puedo habilitarlo yo por los momentos si no lo han hecho todos. Entonces les recuerdo, ¿verdad? Bueno, ahorita no he revisado quiénes lo han hecho y quiénes no. Pero si alguna de las personas, y bueno, lastimosamente como no todos están en la llamada, ¿verdad? No todos me pueden decir ahorita, pero también les recuerdo, les voy a dar chance, ¿verdad? Durante este fin de semana, que si alguien no ha hecho, eh, si alguien no ha hecho la segunda prueba de control de lectura y tiene una excusa, por favor, solo muéstreme, mire, yo trabajo, tengo esta excusa o eh, constancia de trabajo, o mire, yo XYZ la razón, pero que tenga una forma de justificarlo, pues por favor menciónemelo y yo se lo programo durante el fin de semana, no hay problema. Pero después del domingo, entonces estaría yo habilitando las respuestas y la solución, perdón, las respuestas y la nota de la prueba del control de lectura. Ahora, con respecto a al examen, en ese sí me voy a tardar un poquito más porque ese tengo que hacer la revisión yo manual, ¿verdad? Y después yo les voy a, cuando ya tengo todas las notas eh, rectificadas, ¿verdad? Eso yo lo hago en una nota en un cuaderno de Excel. Yo les voy a mencionar y si quieren una revisión, pues ustedes me pueden... eh, bueno, pues simplemente me escriben y discutimos el examen. No sé si hay alguna consulta.